Hola, bienvenidos todos y todas al curso de lectoescritura adscrito al programa Vamos para la Universidad. Mi nombre es María Isabel Mesa y los estaré orientando en esta sesión que es la número 23, en la que tendremos como tema el informe escrito. Voy entonces con mi saludatón, así algo muy corto a los chicos que están conectados de México, también en la Rural San Miguel, en la Institución Educativa del Jordán, los chicos de San José de la Montaña, mis chicos de la Francisco Abel, también los chicos de Campamento, bueno, todas las instituciones educativas que en este momento están conectados y otros invitados también. Los que nos siguen en live stream, un saludo muy especial para todos ellos. Los objetivos de la sesión son reconocer la importancia del informe escrito e identificar las partes o los elementos de este tipo de texto. Vamos entonces a iniciar. Esta es nuestra agenda, vamos a tener un cómic después del contenido para continuar con la actividad central en donde hablaremos de un informe de visita llamado La Casa de la Memoria y terminaremos con una sugerencia acerca de la lectura de tribus urbanas. Vamos entonces, aquí está esta situación de clase en donde nos dice el profesor, es una clase universitaria. Como es el examen final, les propongo que realicemos un informe escrito sobre algún lugar de la ciudad. Y entonces aquí nos dicen, bueno, teniendo presente que debe representar para ustedes un espacio muy importante. Pensemos nosotros entonces en nuestro municipio, si nos pusieran a hacer un informe acerca de determinado lugar, ¿en qué lugar nos fijaríamos? ¿Cuál sería ese lugar especial para nosotros, particular, de pronto muy histórico, muy importante para los asuntos políticos, económicos, sociales? A ver, la importancia del parque, cuál es ese impacto social que tiene, interesantísimo. Por acá entonces nos dice la chica, profe, no sé qué lugar escoger. Y luego dice, bueno, aunque lo que más me preocupa es no saber qué es un informe escrito. Entonces, en esta sesión vamos a ver cuáles son esos elementos que componen al informe escrito. Vamos a pensar también en esos lugares en los que posiblemente nos encantaría y disfrutaríamos realizar un informe. Oiga, Río La Miel, ay sí, me han hablado mucho de Río La Miel, definitivamente. Entonces, ahí está. Vamos para la definición del informe escrito. Recuerden que siempre ponemos la definición y después un ejemplo, miramos los elementos y esa ha sido la dinámica que hemos tenido durante todo el curso. Entonces, iniciemos. Es un texto que sintetiza un proceso llevado a cabo. Recordemos que el informe escrito, pues su tipología textual es informativa expositiva, por lo tanto ya habíamos hablado que nos muestra o describe etapas, procesos llevados a cabo de una manera muy objetiva, en donde los datos son supremamente importantes. Ahí está. Es un texto que sintetiza el proceso que se lleva a cabo en una práctica académica o investigativa. Estamos hablando del informe escrito, cuya tipología textual es informativa expositiva. También se puede considerar el resultado de unas etapas o fases, como ya lo habíamos conversado en sesiones anteriores, y muestra cómo se ha dado esa experiencia, ya sea a nivel individual, yo solito, o a nivel grupal, como es el caso de las actividades integradoras que están realizando. La mayoría de ustedes tienen actividades integradoras en grupitos de A3, como yo los molesto mucho, en parejitas de A3. Entonces, ahí están. Chicos, un informe escrito debe tener unas características muy particulares y aquí vamos a tomar nota, mucho ojito. El informe escrito debe ser claro, evidente, replicable y revelador. ¿Ustedes se imaginan dar un informe de laboratorio o un informe de lectura? Me leí, a ver, El último encuentro de Sándor Márai, que es un libro espectacular, y entonces voy a hablar así en un lenguaje bien enredado, o voy a hablar un poquito de este capítulo y luego de repente me salto a otro capítulo sin previo aviso. Terrible. Recuerden que en el informe no estamos dando un resumen. Sí tenemos partes descriptivas, partes narrativas, pero
estamos diciendo cómo fue mi proceso lector, qué leí primero, qué reflexioné, con qué lo relacioné, y ya luego me dice, debe ser evidente, debe mostrar las cosas de manera diáfana, transparente, bien, es replicable y revelador. ¿Ustedes se imaginan un informe de laboratorio sin que revele qué sucedió? Sin que diga, mire, después de todas esas etapas salió esto. O, por ejemplo, una investigación así bien ardua y que al final diga, no, no encontramos nada. Bueno, eso es una revelación también, ¿cierto? Pero podríamos decir que revelador es que nos cuenta algo importante después de todo un proceso. Allí está. Entonces, ¿a través de qué? De un lenguaje sencillo. Recuerden, siempre cuando vamos a hacer un texto, incluso en la introducción, ¿qué decimos? ¿A quién va dirigido mi texto? ¿A quién? ¿A qué población? Entonces voy a utilizar un lenguaje estándar o voy a utilizar unos ejemplos muy cotidianos o voy a utilizar entonces un lenguaje muy técnico porque yo ya sé a qué población me estoy dirigiendo. Por lo tanto, sé que tengo que manejar un tipo de lenguaje. Bien, ya hemos hablado de presentar las ideas de manera diáfana, transparentes, evitando la ambigüedad. Recuerden, el uso correcto de conectores, importantísimo. Ahora, es importante decir que existen unos textos continuos, que son lo que nosotros llamamos, ¿cierto? El texto común, aquí está el título, luego los párrafos, y tú ves esta superestructura, podríamos decirlo así, a nivel gráfico, se ve así en el texto. Resulta que los textos discontinuos son aquellos que no se presentan, como nosotros decimos, en prosa, ¿sí? Solo escritura, no. Los textos discontinuos son las tablas, las infografías, las imágenes y otros recursos. Bien, entonces, por ejemplo, yo tengo aquí mi informe, este es mi título, yo voy por aquí hablando y por aquí pongo una tabla, una torta, un gráfico en donde muestro los porcentajes de algo. Eso es un texto discontinuo. Profe, pues discontinuo, que no tiene continuidad, que no es derecho, que no es en prosa, que no es, bueno, ahora sí. Entonces, estos tipos de texto, estos informes pueden tener texto continuo y texto discontinuo, tablas, infografías, lo que más se utiliza en los informes, sobre todo en esos informes científicos de investigación, son las tablas y las infografías, importantísimas. Entonces, a las fuentes a las que acude el autor deben ser manifiestas. Ojo, debemos tener fuentes muy concretas. ¿Se acuerdan que decíamos que los textos informativos, dentro de ellos está el informe, debía tener un referente teórico? ¿En dónde encontraste esa información? ¿Quién te brindó esos datos? ¿Quién fue el autor o cuál fue el autor que manifestó esa teoría? Entonces, debemos hacer citas, referencias y tener una bibliografía muy clara. Recuerden, chicos, norma APA. Yo sé, la norma APA no la memorizamos en la mayoría de ocasiones, la memorizo yo porque este es mi trabajo, pero ustedes tienen ahí el pastelito bien juiciosos. Listo. Profe, ¿cómo podemos construir un informe? ¿Cuáles son los elementos? Sabemos que dentro de los textos informativos está el título, los subtítulos, la introducción, ¿se acuerdan? E incluso en otras sesiones habíamos hablado de la noticia como modelo de texto informativo. Aquí entonces vamos a cambiar la noticia por el informe como modelo de texto informativo. Entonces, cuando vamos a presentar un informe en la universidad o en el colegio, le hacemos una portada. Y entonces decimos, bueno, ¿cómo es la portada? ¿Cuáles son las márgenes que debe tener? Aquí va el título del trabajo. Luego, ¿cuánto espacio debe existir entre el título y el nombre del autor? La materia. Y ya luego aquí el profesor
Y ya luego aquí, facultad, universidad, municipio y departamento, o municipio y país, y luego año de publicación, 2018, y así. Bien, luego, si ese informe es muy largo, es decir, tiene más de 5 páginas, debemos hacer índice o tabla de contenido, porque a veces hacemos la tabla de contenido y decimos página 1, introducción, página 2, y ponemos el título del texto, texto tal, o el contenido, listo. Página 3, ponemos conclusiones. Página 4, referencia. Y uno dice, pero gastó más hojas, más páginas en hacer la tabla, en hacer portada y todo esto, que en realidad lo que tiene el contenido o el fuerte informativo. ¿Se acuerdan? Que los párrafos de contenido es donde recae la información. La fuerza de la información. Bien, entonces, si nosotros vamos a hacer un informe corto, pues no es necesario hacer tabla de contenido. Pero si vamos a hacer un informe largo, que tiene varias partes, que tiene una distribución específica, sí, índice o tabla de contenido. Luego tenemos una página de introducción, como les venía diciendo, y luego está el cuerpo del trabajo, es decir, lo que nosotros llamamos párrafos conceptuales o párrafos de contenido. Perfecto. Y ya luego tendríamos una hojita o una página aparte de conclusiones, en donde se da la síntesis de lo más importante. Y por último está la bibliografía. Chicos, les recuerdo que la bibliografía debe ir en orden alfabético. Entonces, recuerden que como primero va el apellido del autor, pues empezamos con Arango, luego con Willes, después con Cárdenas y así. Luego Durango, A, B, C, D, E, ¿sí? Entonces, recuerden, y si tenemos varias referencias o varias citas de un mismo autor, recuerden que debe ir en orden desde el año más antiguo hasta el más nuevo, el orden de publicación, ¿cierto? Miren, ¿cuáles son las estrategias para elaborar un buen informe escrito? Ya sea informe de laboratorio, informe de lectura, informe de visita. Hay que delimitar muy bien el tema. ¿Cuál va a ser el tema que vamos a abordar? ¿Cuál es el tópico? Bueno, entonces yo voy a hablar, volvamos a la actividad integradora. Yo voy a hablar acerca de la sexualidad. Muy bien, perfecto. Pero la sexualidad es un tema muy amplio, delimítalo más. Voy a hablar sobre la sexualidad infantil. Muy bien, la sexualidad infantil. Perfecto, es muy amplio, delimítalo más. Bueno, el desarrollo de la sexualidad en los niños de los 0 a los 4 años. Perfecto, muy bien. Ahora sí. Luego me dices, no, yo voy a tomar sexualidad infantil y voy a hablar sobre el abuso de infantes de los 4 a los 6 años. Los índices en mi municipio. Muy bien delimitado. Ahora, profe, es que yo voy a hacer un informe, pero lo voy a hacer de una lectura que hice. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué vas a hacer? Me voy a enfocar en tal temita que manejó el autor. Entonces, te enfocas. Si estás leyendo María de Jorge Isaac, entonces tú dices, solamente voy a tomar el tema de lo supersticioso en la novela. O solamente voy a tomar el tema religioso dentro de la novela María. Perfecto, delimitaste muy bien el tema. Revisa los objetivos del trabajo, el propósito, mostrar cómo se hace evidente las transformaciones religiosas que se están viviendo en Colombia en aquella época, o mostrar cómo en la novela de romanticismo y el costumbrismo se da el tinte religioso, maravilloso. Mostrar cuáles, estoy dando un ejemplo acerca de los temas religiosos, y el papá de Efraín era judío, entonces, cómo se desarrollaba o cómo era la cotidianidad de un judío en Colombia. Bueno, claro, ahí están los objetivos y el propósito del texto.
Delimitar el destinatario, a quién va dirigido, de esto ya hemos hablado mucho, y elaborar una agenda o cronograma. Recuerden elaborar cronogramas. A veces todos, incluyendo incluso a doctores, postdoctores, se nos pasa el tiempo volando. No es del colegio, no es porque seas universitario, no. Eso se llama procrastinar y nosotros procrastinamos. Dejamos pasar el tiempo, hacemos otras cosas y cuando se llega la hora de entrega, ahí sí pegamos, como decimos nosotros, el pique. Ahí sí corremos, ahí sí nos sentamos. Entonces, la idea es que ustedes realicen un cronograma de actividades en donde diga, bueno, en esta parte voy a hacer la búsqueda bibliográfica o voy a hacer la lectura del libro. En esta otra voy a buscar las citas y voy a señalar en dónde aparece lo religioso en la novela. En esta otra parte en esta otra fecha ya debo tener listo las citas separaditas, ok. En esta otra parte voy a hacer el borrador del texto. En esta otra, y entonces, claro, vamos poniéndole fecha y me creo unas metas. Y buscar y seleccionar el material pertinente. Pues si yo voy a hacer el informe de X libro, lo que yo debo hacer, ¿qué es? Buscar el libro, leer el libro, buscar qué otros autores han hablado de ello, qué crítica se le realizaba a la novela, etc. Bien, en el caso de un informe de laboratorio, pues obviamente buscas, bueno, yo hice en el Beaker tal, puse tanto, luego mezclé esto con esto, el resultado dio esto, la solución se puso verde, amarilla, azul, roja, naranja. Muy bien, perfecto. ¿Y en qué teoría química o qué es lo que estás haciendo ahí? No, estoy mirando si las soluciones básicas y ácidas. Ay, pero qué genial, muy bien. ¿Y quién es el que ha dicho o cuáles son los teóricos de eso que estás haciendo? Voy a buscar. Entonces, chicos, esa es la idea. Y lo mismo, así sea un informe de laboratorio, así sea algo de matemáticas, no de humanidades o de ciencias, eso no es matemáticas, es ciencias exactas. Si estás viendo química y vas a hacer un informe de química, ¿qué es lo ideal? Pues claramente que tú busques cuáles son las teorías que apoyan ese suceso, ese acontecimiento, esa reacción. Bien, ahí está. Muy bien. Entonces vamos a hacer una lectura atenta y comprensiva, organizar muy bien la información significativa. A veces buscamos derechos humanos y encontramos un montón de cosas. Claro, y si tú no delimitaste bien tu tema, pues todo ese montón de cosas te van a servir. Y tú dices, me voy a enloquecer con toda esta información. ¿De cuántas páginas me va a salir ese informe? No sé, de 500 páginas. Un momentico, si tú tienes demasiado material y te sientes abrumado, eso quiere decir que no delimitaste bien el tema. Si tú lo delimitas mejor, pues entre más delimitado es el tema, más depurada va a estar la información que encuentras, por lo tanto no te vas a llenar de cosas. Entonces hay que organizar esa información, hay que construir la estructura de un informe, ya sabemos cuál es la estructura, la superestructura. Recuerden las diferencias entre las estructuras textuales, superestructura, macroestructura, microestructura. Vamos a redactar el informe escrito. Recuerden que siempre primero se hace borrador y después se hace el informe, lo que decimos en limpio o final. Bien, revisar y corregir el informe que tenga buena ortografía. Recuerden la corrección textual, decirle al amigo, a la amiga, al abuelo, la abuela, todo. Venga, léame esto. Léanlo en voz alta y usted lo va escuchando y se va dando cuenta que hay una incoherencia, que le falta cohesión a tal partecita, que te expresaste ambiguamente en determinado fragmento. Entonces así te vas dando cuenta de un montón de cosas. Bien, vamos para la actividad, chicos. Vamos a leer un informe que hizo una chica llamada Betsabe, estudiante de la Universidad de Antioquia. Ella creo que estudia antropología o ciencias políticas, ahorita miramos. Y entonces Betsabe lo que hizo fue visitar una casa museo
que se llama la Casa de la Memoria, aquí en la ciudad de Medellín. Ella fue y realizó un informe de esa visita que hizo. Claramente ese informe no es objetivo, no todos los informes son objetivos, depende del tipo de informe que realices, pero ella hizo un informe haciendo un análisis de una sala en particular, y ya vamos a ver. Entonces, claro, cuando nosotros vamos a hacer un informe de una visita o de un informe de un libro o un informe en laboratorio, ya sea de física, de química, de matemáticas, de geometría, de trigonometría, todo esto, lo más importante es tomar muy buena nota de todo lo que se hace, de todo lo que se ve y de las reflexiones que puedan surgir en ese mismo instante. Porque a veces, muchachos, no sé si les pasa, uno va y dice, uy, qué chévere, uy, no, espectacular. Y luego de pronto haces una reflexión, pero esto no está acorde con X y Y cosa. Y de acuerdo con algunas intervenciones que ha hecho fulanito de tal o tal autor o tal político o el presidente o el ministro, no sé qué, no está como... Y entonces tú haces esas reflexiones y tú dices, luego tengo que anotar eso y se te olvida. Por eso, cuando vamos de visita a algún lugar, cuando vamos a hacer un informe, tomar nota es lo primordial. Vamos entonces, es importante elaborar un informe escrito porque allí, como les digo, nos damos cuenta no solamente de los procesos, de las etapas, que sea claro, verificable, que sea conciso, que sea revelador, que sea replicable. Entonces, no solamente nosotros nos damos cuenta de un montón de cosas, sino que podemos mostrarle a otro cómo se desarrollan esas cosas o qué etapas tienen esas cosas, esos procesos que puede tener un laboratorio o una lectura. Miren, muchos se pueden leer el libro de María de Jorge Isaac, pero pocos mirarán lo supersticioso dentro de la novela. La aparición del cuerpo, por ejemplo, ese asunto religioso, los asuntos políticos que se desarrollaban en Colombia y que allí dan como un pequeño reflejo. Muchos dirán, María es una novela romántica porque habla del amor, y otros dirán, no, es una novela romántica porque habla de ideales, y el romanticismo no es algo del amor, el romanticismo tiene que ver con los ideales, las personas que se van a diferentes grupos, aunque sean lastimosamente subversivos, son personas románticas porque van detrás de un ideal, bueno, por lo menos al inicio, y ya luego las personas que forman partidos políticos distintos son unas personas románticas porque van detrás de un ideal. Y nosotros también somos personas románticas porque tenemos un ideal, unas metas. Y ya luego digo, bueno, lo romántico en María. Y no hablo del amor, para nada. Ay, y entonces la persona que lee ese informe dice, jamás se me hubiese ocurrido mirar a María en la novela María con estos ojos. O decir, a ver, María también era una novela con un tinte costumbrista. ¿Qué es eso del costumbrismo? ¿En qué partes de María de la obra se ve esto? Entonces miren, chicos, que cuando nosotros hacemos un informe le damos otras miradas a un acontecimiento o a un libro o a un proceso, otras miradas que tal vez los demás no hayan tenido en cuenta. Bien, vamos a ver qué relación hay entre casa y memoria. Es muy importante, es muy importante. La relación entre casa y memoria. Muchachos, ¿qué es la memoria? No es la casa de los recuerdos. Y también muchos dirían, profe, el corazón es la casa de los sentimientos. Si estamos hablando de una manera un poco más, se me fue la palabra, estamos hablando un poco más así figurado, pero ¿por qué se me va? Esta figura literaria, ayúdenme, esta figura literaria que nos da como una comparación intrínseca. A ver, ¿quién me ayuda? Por el chat. ¿Por qué se me va? Pues, se me va la palabra, la tengo en la mente. Entonces, casa y memoria, hay allí una relación figurada muy, muy bella.
Esperamos entonces cuando uno dice casa de la memoria. La casa de la memoria es la mente, es la cabeza. Otros dirán, no, la casa de la memoria en realidad es el corazón. Otros dirán, no, es el alma, bueno, etcétera. Entonces, vamos a mirar que esta chica Betsabe, estudiante de la Universidad de Antioquia, ha hecho un informe de lectura acerca de esa visita. Vamos a subrayar el título, la introducción, vamos a mirar si ese texto es coherente y cohesivo. Bien. Vamos entonces al texto. Ah, mira, sí, antropología política. Es como el área de antropología política. Ella hace un informe de visita a la Casa de la Memoria. Aquí está, presentado por. Y miren que ella no, profe, pero si eso es un informe, ¿por qué sabe no hace tabla de contenido? Porque es muy corto. Profe, porque si las partes del informe contiene, digámoslo así, una portada, ¿por qué sabe aquí no hace portada? Bueno, muchos profesores dicen, hagan la portada. Y otros dicen, no, no hagan la portada, eso es un gasto innecesario, una página entera, sobre todo cuando son informes muy cortos, pero cuando son informes ya muy académicos, muy serios, de unos procesos, el profesor sí te exige la portada, te exige la tabla de contenido, te exige que la introducción vaya separada del cuerpo o del cuerpo o contenido, los párrafos conceptuales y que la conclusión esté en una página aparte. Entonces, eso también depende mucho de las exigencias que tenga el profesor, pero sobre todo de la extensión del informe. Vemos aquí entonces un informe relativamente corto, 2 paginitas. 2 páginas porque esta última es la bibliografía, ¿sí ven? Y está en orden, mire, primero la C y luego la U. ¿Ven? Ok. Dice, no creo que pueda existir mucha gente en el país que en sus capacidades mentales normales desconozca el conflicto y la violencia que se ha vivido prolongadamente en Colombia. Sin embargo, no siempre dimensionamos lo que este conflicto abarca o quizá sea tan desbordante que una y otra vez me sorprenda. Me dolería, me llenaría de huecos por dentro y por esos huecos se va todo y luego tengo que volver a recordarlo y llenarme de huecos y agua que tiene que salirse por ahí y vísceras regándose. Miren entonces que aquí hacen, ay muchachos, por fin me acordé de la palabra, hacen una metáfora, hacen una metáfora, ahí está, la metáfora del dolor. ¿Sí ven? Es tan bello que hace, dice, no creo que las personas que viven en Colombia escapen a la realidad de la violencia, ya sea porque la han vivido o ya sea porque la han visto en los noticieros o porque han visto a sus amigos sufrir esas consecuencias de la violencia en Colombia. Y luego nos dicen que quizás esto de la violencia sea tan desbordante y lo compara, hace una metáfora. Recuerden que la metáfora es una comparación, pero es una comparación intrínseca, una comparación que es indirecta, mientras que el símil es directo. Entonces, tal como, parecido a, ¿sí? Semejante a, entonces hace una relación directa de semejanza, es un símil. Pero aquí no hace una relación directa, sino que utiliza la metáfora, una relación indirecta acerca del dolor. Me lleno de huecos, luego todo se va por esos huecos y vuelvo y me lleno. Es un vacío constante, está comparando el dolor como un vacío constante. La sala violencias y resistencias, ya vimos que ella no va a hablar sobre todo el recorrido que posiblemente hizo en la Casa de la Memoria, sino que delimitó este informe a la sala violencias y resistencias. Delimitación. Hagamos lo que yo siempre les he dicho que es necesario hacer. Vamos a enumerar los párrafos. Párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3.
Luego dice, la sala Violencias y Resistencias del Museo Casa de la Memoria, a mi parecer, alberga y expone generosamente las extensiones del conflicto, asunto importante para el país, ya que los efectos de la violencia son tan difuminados que se nos hace difícil de mencionar al tiempo todas sus implicaciones y fácilmente dejamos pasar por alto la magnitud de sus extensiones. Sin embargo, las experiencias de la sala parecen un poco desarticuladas. Aquí ya hay una crítica, y hay una crítica porque ese fue su proceso de recorrido. Ese fue su proceso. Si alguien va, hace el mismo recorrido en la sala Violencias y Resistencias, puede que nos dé un informe distinto y otra mirada de la sala. Para ella, entonces, estas imágenes que aparecían o estas experiencias que aparecían en la sala parecían desarticuladas. Quizás se deba a que no está completamente terminada, pero me da la impresión, pero da la impresión que no existe mucha relación entre todas, que son asuntos aleatorios que suceden inconexos. Además, porque no hay una claridad respecto a los actores que intervienen en cada situación particular. Si bien reconozco que la violencia no proviene de un solo agente, sino que es una cuestión muchísimo más profunda, sí tienen ejecutores y confabuladores que se hace necesario mencionar. Claro, si tú vas a ver la sala Violencias y Resistencias y ves fotografías, ves pinturas acerca de esa violencia, pues tú esperas, o de algún acontecimiento particular, ay, que esto sucedió en tal municipio, que esto sucedió en tal corregimiento, que esto sucedió en tal vereda de tal, muy bien, pero ¿quién cometió o quién realizó ese acto violento? ¿Cuál de todos los grupos subversivos, armados, rebeldes, como quieran llamarlo, quiénes fueron los que realizaron tal acto? Entonces eso es lo que Betsabe nos cuenta aquí. Está muy desarticulado porque no hay una historia, por ejemplo, que esté organizado por fechas o que esté organizado por eso lo hicieron tales guerrillas, esto otro, estos grupos subversivos, estos no. No aparece, sino todo revuelto, según lo que nos dice ella acá. Bien, entonces dice, si existen ejecutores y confabuladores que se hace necesario mencionar, y su omisión aquí, a mi modo de ver, es mucho más grave, pues el espectador no sabe hacia dónde volcar la molestia o inconformidad que claramente se genera en la sala. Bien. Vemos que utiliza, a mi parecer, 2 veces. ¿Dónde está el otro? No sabe, es más acá. Existen ejecutores y su misión aquí, a mi modo de ver, bueno, utiliza 2 veces. A mi parecer y a mi modo de ver, podemos utilizar otros conectores como desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, pero ella lo utiliza muy bien para mostrar que es una posición propia, individual, para que la concientización se transforme en una reflexión provechosa y que no se quede simplemente en la conmoción del momento. Es preciso que se haga esta claridad. Eso nos hace ser más que espectadores ajenos y quizá dolientes de una guerra, pues al saber cómo se produce, entendemos que también estamos inmersos allí y de qué manera nuestras acciones diarias pueden estar perpetuándolas. Entonces, esta es la guerra, esto es lo que sucede, estos son los actores armados, ¿bien? Es lo que dice ella y tengo claridad sobre ello. Ahora, ¿qué circunstancias, qué acciones nosotros hacemos o tenemos en la vida cotidiana y nos hace actores de la violencia en Colombia? Pelear con el vecino, esas son las reflexiones que ella está generando a partir de una visita. Miremos que no es un resumen. Si fuera un resumen, pues diría, vi tal imagen que es así, 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 este fotógrafo fue fulanito de tal. No,
Ella está dando una reflexión, está haciendo una comparación, está haciendo metáforas, símiles, está generando crítica en nosotros. Y ella obviamente también ha dado una posición crítica allí. ¿Íbamos en qué párrafo? En el 3, entonces este sería 4, 5. Sin embargo, también soy consciente de que la guerra en Colombia es absolutamente vigente. Más bien está absolutamente vigente, lo que implica que no siempre será posible hablar con toda franqueza, no siempre será posible decirlo todo e incluso cuando lo fuera no se puede estar completamente segura de que no se transformará luego en justificación de la misma o que debido a lo fluctuante de las dinámicas no va a contribuir a perpetuar el conflicto o no va a resignificarse en un modo de proceder de la violencia. Por esto estoy de acuerdo con María Teresa Uribe cuando afirma, aquí hay una citación. Ojo, porque aquí esta parte puede sonar ambigua. Recuerden que el informe no debe dar lugar a la ambigüedad, debe ser muy claro. Y si tú de pronto lo sientes ambiguo, vuelves y lo lees. Entonces, la idea es crear unas buenas relaciones textuales. Luego aquí hace la citación, hace una referencia a María Teresa Uribe cuando afirma que el compromiso ético de nuestra generación es el de dejarles a los públicos del futuro un mapa cognitivo que les permita entender qué pasó, cómo pasó y por qué pasó. Bien, miremos entonces que esta es una cita directa, ya que sería pretencioso dictaminar una solución al conflicto sin reconocer que estamos también inmersos en la guerra como co-ciudadanos, como individuos y como investigadores. La guerra nos toca también y también la tocamos. Estamos situadas en un lugar desde el que podríamos divisar una salida, pero la guerra no es lineal ni se encuentra en un solo plano, por el contrario, es fluctuante, se transforma y se apropia incluso de lo más inesperado. Así que esta no es una misión estática, es necesario hacernos con la flexibilidad de la rama verde y dudar un poco de nuestras propias estructuras para no quebrarnos con el viento, para no enceguecernos a lo que sucede también en medio del caos. Mucha metáfora, muy chévere, mucha metáfora textual. Vemos que nos compara constantemente de manera indirecta con, mire, la rama, hacernos a la flexibilidad. Mire que nos dice, hacernos semejantes a, por eso es una relación indirecta, por lo tanto es una metáfora. Sigamos para el párrafo número 5. Una de las secciones de la sala que más me llamó mi atención fue la pared de las definiciones, partiendo de que los niños que las dieron no son víctimas directas del conflicto. Se definían palabras de uso cotidiano, sentimientos y acciones. Un gran porcentaje de definiciones hacían alusión al conflicto, la guerra y la violencia, incluso sin que la palabra en cuestión tuviera una conexión evidente con ello. Esto me hizo sumir en una profunda comprensión de la fuerza y el alcance de la experiencia social, la experiencia compartida y la memoria colectiva, la manera en que se imbrican las narrativas, se imbrican como se tejen, ¿cierto? Se entrecruzan, se tejen las narrativas, las experimentadas por otros, las silenciadas y las impuestas. Claramente, recuerden que ella está viendo o está haciendo una mirada desde lo antropológico y social. Y arriba, digo arriba en el texto, o sea, al inicio del texto estaba hablando más de unos asuntos políticos. Ahora vamos para el párrafo 6. El asunto de la memoria involucra tal cantidad de elementos que no pueden tratarse a la ligera. Los motivos de su ausencia son múltiples: dolor, olvido voluntario, represión, incomprensión, colonialidad. Y como es una cuestión que toca directamente la sensibilidad,
cabe preguntarse siempre, como nos recuerda Castillejo. Mire que vuelve a la citación Castillejo 2005, cómo se configura la otra cara de la memoria, el silencio, de qué manera estamos trabajando con los testimonios, cuál es el destino y manejo de ese reavivamiento y conmoción que provoca este tipo de estudios y cómo están siendo encausados o cómo se estancan en la mera exposición. Cabe aclarar que no me refiero necesariamente al museo. Tuve la oportunidad de visitar otras salas, un poco más movedizas, un poco menos oscuras, salas talleres de memoria con procesos continuos de recuperación y creo que se siguen procesos para no dejar las heridas abiertas, sino recordar cómo tejerlas, que esa es mi opinión. Vuelve y dice, en mi opinión, en mi concepto, desde mi perspectiva. Muy interesante porque, claro, está dando un informe de su proceso, de su visita, de sus etapas, recuerden. Lo que debería primar en los estudios de violencia y memoria. Ahí está. Lo que debería primar en los estudios de violencia y memoria no es solamente hablar de la violencia, no solamente recordar, sino sanar, realizar acciones que reivindiquen ciertas cosas. Interesante lo que nos propone Sabe aquí. Veamos entonces, chicos, que el informe no tiene nada que ver en cierto sentido con un resumen, simplemente contar qué hay de una manera objetiva y ya no. Tiene que ver con un análisis, con contar una etapa y un proceso desde una vivencia propia, desde la individualidad o si es en equipo o en grupo, pues hacerlo puedes hacer si son tres miradas distintas sobre un mismo tema, que eso sería muy interesante en las actividades integradoras. Contar, por ejemplo, una crónica o realizar una crónica, perdón, desde tres puntos de vista diferentes. Interesantísimo. Recuerden que en este momento estamos en la entrega número 5, que es la versión final del texto, es decir, su profesor o profesora ya le entregó las correcciones y la idea es que usted tenga muy claro cuáles son los criterios de evaluación. Les proponemos entonces para la actividad de profundización realizar la lectura de tribus urbanas que pasaron de moda en Colombia. Es muy chévere porque a veces olvidamos qué es eso de la tribu urbana y vamos nombrando así como si cualquier cosa, ay mira, este es un gomelo, este es ¿cómo se llaman esos chicos de ahora? Un emu, este es un punk, este es un no sé qué. Bueno, en Colombia hemos tenido varios tipos de tribus urbanas como los rockers, los go-go, los coca-colos, los hippies que todavía están, los hippies, los punk, los rap metaleros, los metaleros sí, los new wave, ahí están las tribus urbanas, son chéveres, los friki. Ay, sí, todavía hay friki. Tengo amigos friki, los emo, los hipster, están muy de moda, bueno, todo esto. Los invito entonces para la profundización, leer este informe. Eso es un informe sobre las tribus urbanas que han existido en Colombia. Bien, esto ha sido todo por esta sesión. A mí me encanta tenerlos aquí, saber que ustedes son perseverantes, resilientes, que continúan nuestro curso de lectoescritura a pesar de todas las adversidades, a los profesores y profesoras que están allá en las aulas, en las diferentes regiones de Colombia e incluso en el mundo. Muchas gracias por estar conectados al programa Vamos para la Universidad. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.